4:30 suena el reloj. Marta se levanta en su humilde pensión, contempla su cama con amor, porque su pequeño duerme en el rincón. Lleva varias noches sin dormir muy bien, le falta el dinero, está duro chambear. 2 meses de renta ya son casi 3. Es madre soltera y no puede pagar, pero se arregla deprisa y se toma un café. Siente que su hijito se va a despertar. Sus ojos mojados procura esconder. Odia que Pedrito la mire llorar. Lo abraza y le dice: pórtate muy bien, la guadalupana bien te cuidará. Él desmaya en llanto y sin entender ve por la ventana que mamá se va. Marta cruza la ciudad en su afán por trabajar. Positiva, piensa que hoy una casa va a limpiar. Pasa el día y no hay que hacer, entre llanto y soledad. Vuelve a casa igual que ayer, no trajo ni un solo real. Se va pa' la tienda y le dice a don Juan: ya pronto le pago, pero por favor, déjeme una leche y 500 de pan, porque con Pedrito no almorzamos hoy. Se va pa' la tienda y le dice a don Juan: ya pronto le pago, pero por favor, déjenme una leche y 500 de pan, porque con Pedrito no almorzamos hoy. Heredero. Marta cruza la ciudad en su afán por trabajar. Positiva, piensa que hoy una casa va a limpiar. Pasa el día y no hay que hacer, entre llanto y soledad. Vuelve a casa igual que ayer, no trajo ni un solo real. Se va pa' la tienda y le dice a don Juan: ya pronto le pago, pero por favor, déjeme una leche y 500 de pan, porque con Pedrito no almorzamos hoy. Se va pa' la tienda y le dice a don Juan: ya pronto le pago, pero por favor, déjenme una leche y 500 de pan, porque con Pedrito no almorzamos hoy. Casi es medianoche, marca el reloj. Marta llora y sufre en su humilde pensión.